Los argensáuricos estamos mal. El tratamiento de la ley del aborto ha trastocado todas las noticias y la realidad de nuestro país. Por ejemplo, fíjense que en estos últimos días desapareció totalmente de las noticias y de los diversos programas de televisión y hasta de radio un tema que era muy importante: las tarifas. ¿Dónde está este tema? ¿Se resolvió? ¿Ya está? ¿Y el tema de los jubilados? ¿Y el tema de la corrupción? ¿No hay más asesinatos ni robos? Nuestra sociedad es muy voluble, manipulable y cambiante. Si se instala un tema fuerte como este del aborto, todo se para. Todo el mundo está pendiente de ese tema y todo lo demás desaparece. Hasta el tema del Mundial de Fútbol que comienza mañana está desdibujado. Y qué conveniente. Justo comienza cuando el tema del aborto se termina en diputados. Si se aprueba, pasa a senadores. Veremos qué sucede con esto. A lo que nos referimos es que los argentinos tenemos mala memoria y solo nos prendemos al tema. ¿De moda? ¿Podemos decirlo así? Porque hicieron una gran opereta desde la oposición con el tema de las tarifas y el gobierno no tomó las medidas que debería haber tomado en el sentido de controlar las facturaciones para que se realicen como corresponde. Por ejemplo, denunciando a los saboteadores y boicoteadores que hicieron mal, inflando los valores a pagar para generar conflictos y críticas al gobierno nacional. Tampoco se explicó cómo corresponde el problema central que tenemos en este tema y que le corresponde como culpa a las provincias y municipios por cobrar impuestos que no corresponden. Y tampoco explicó el gobierno que la oposición hizo protestas contra las tarifas nacionales, pero se opuso a bajar el valor a pagar correspondiente a lo que las provincias y municipios agregaban a todas las boletas de pago. Unos y otros con errores, operetas. ¿Qué buscan? Buscan dejar mal parado al gobierno, elevar las críticas, decir que todo está mal para ver si pueden tener más votos para la próxima elección. ¿Y para qué quieren volver al gobierno si ellos nos trajeron a una situación de crisis insostenible? Criticamos también en sus errores al gobierno, pero debe quedar en claro que el problema central es el déficit fiscal, la sobreimpresión de miles de millones de billetes sin respaldo que hizo el kirchnerismo y la destrucción de todas las cadenas de valor. Además, nos dejaron sin infraestructura. Los problemas que tenemos se deben, sí o sí, solucionar. Y no lo vamos a hacer con gente que sigue proponiendo tomar las mismas medidas que nos trajeron a una situación insostenible. Los argensáuricos estamos mal, porque no tenemos en claro qué queremos, ni tampoco cómo lograrlo. Las leyes, eso que nos compete a todos, que influyen en forma directa en nuestras vidas, deben ser conocidas, aceptadas y obedecidas por todos. Y deben estar bien hechas. Entramos en el panorama nacional diciendo que grupos en contra de la ley del aborto libre y gratuito presentaron ayer 240.000 firmas más a los diputados,
sumadas a las 417.000 firmas entregadas la semana pasada, suman 657.000 firmas contra 65.000 presentadas por los que están a favor del aborto. Y ahora vamos directamente a tratar este tema, porque es muy importante lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados y las cosas que se están diciendo muchas veces pueden dejar desdibujado qué es lo que realmente están votando, que es el proyecto de legalización del aborto. Y vamos a ver qué es lo que dice. Ayer la Cámara de Diputados votó por el dictamen sobre el proyecto de ley que busca legitimar el aborto. La votación fue 64-57. ¿Qué dice el proyecto de ley que está siendo tratado en la Cámara de Diputados? Aquí comentamos un resumen y analizamos qué es lo que dice. Artículo 3. Se garantiza el aborto con el solo requerimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana 14 inclusive. Fuera del plazo dispuesto, se garantiza el derecho de la mujer o persona gestante a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en los siguientes casos. A. Si el embarazo fuera producto de una violación, con el solo requerimiento y la declaración jurada de la mujer o persona gestante ante la profesional de la salud interviniente. B. Si estuviera en riesgo la vida o la salud de la mujer o persona gestante, considerada como derecho humano. C. Si se diagnosticara la inviabilidad de la vida extrauterina del feto, es decir, si al nacer ese feto no va a poder vivir por algún problema que tenga de salud o de formación. El artículo 4 se refiere solamente a que la mujer debe expresar por escrito que quiere el aborto. El artículo 5 dice que si se trata de una niña menor de 16 años, el aborto se realizará también con consentimiento escrito, además del de los padres. Si no hubiese concordancia, es decir, si la niña dice una cosa y los padres dicen otra, entonces será el médico el que tomará la decisión final. El artículo 9 dice que para realizar un aborto no hace falta sentencia judicial. Y ahora el artículo 11. El profesional de la salud puede eximirse de la obligación de realizar un aborto cuando manifestare su objeción previamente y por escrito comunicándola a la máxima autoridad del establecimiento de salud en el que trabaja. La profesional no puede objetar la interrupción voluntaria del embarazo en caso de que la mujer o persona gestante requiera atención médica inmediata e impostergable. Y acá hay un problema muy serio, porque al decir solo requiera, y requerir quiere decir pedir, solicitar, entonces los médicos estarán obligados igualmente a hacer el aborto. Sí, igualmente aunque hayan hecho objeción de conciencia. Así como está redactado, esa es la ley. Artículo 12. Todas las obras sociales y sistemas prepagos de salud deben incorporar a la cobertura al aborto. Acá quiebran salvo que no se aumenten a todos las cuotas para pagar esta práctica. Y acá viene el negocio de las clínicas especializadas en aborto que vienen desde el exterior. Ya vamos a ver más en profundidad este tema. El artículo 14 establece que al iniciar el tema del aborto se haga un registro estadístico. Acá va a saltar la verdad sobre que es una monumental mentira el que haya 500.000 abortos por año. Pero eso es una trampa que los proabortistas hicieron en todos los países en donde se aprobó esta ley.
porque dicen que sancionar esta ley baja la cantidad de abortos. Entonces, cuando vean que es menor a 500.000, dirán que es por la sanción de la ley. Y en realidad es que parten de una cifra mentirosa. El artículo 16 dice lo siguiente: se sustituye el artículo 85 del Código Penal por el siguiente texto. Artículo 85. El que causare un aborto será reprimido. 1. Con prisión de 3 a 10 años si obrare sin consentimiento de la mujer o persona gestante. Esta pena podrá elevarse hasta 15 años si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer o persona gestante. Los médicos, cirujanos, parteros, farmacéuticos u otros profesionales de la salud que causaren el aborto o cooperaren a causarlo sin consentimiento de la mujer o persona gestante sufrirán, además, inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena. 2. Con prisión de 3 meses a 1 año si obrare con el consentimiento de la mujer o persona gestante y el aborto se produjere a partir de la semana 15 del proceso gestacional, siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86 del Código Penal. Y acá hay otra trampa que vamos a explicar en un poco más adelante, cuando veamos justamente ese artículo. Artículo 17. Dice que se incorpora el artículo 85 bis al Código Penal con el siguiente texto. Lo leo. Cito. Artículo 85 bis. Será reprimida con prisión de 3 meses a 1 año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena a la autoridad de un establecimiento de salud o profesional de la salud que dilatare, obstaculizare o que negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados. La pena se elevará de 1 a 3 años si, como resultado de la conducta descripta en el párrafo anterior, se hubiera generado perjuicio en la vida o en la salud de la mujer o persona gestante. Es decir, ¿irá preso el profesional de la salud si no realiza un aborto? El artículo 18 sustituye el artículo 86 del Código Penal por el siguiente texto. Atención con esto. Cito. Artículo 86. No es delito el aborto realizado con consentimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana 14, inclusive del proceso gestacional. En ningún caso será punible el aborto practicado con el consentimiento de la mujer o persona gestante. 2 puntos. A. Si el embarazo fuera producto de una violación, con el solo requerimiento y la declaración jurada de la mujer o persona gestante ante el profesional de salud interviniente. B. Si estuviera en riesgo la vida o de salud la mujer o persona gestante considerada como derecho humano. C. Si se diagnosticara la inviabilidad de la vida extrauterina del feto. Estos 3 puntos ya figuraban en el artículo anterior. Ahora, si una mujer dice que su embarazo es fruto de una violación, entonces el aborto se podrá realizar hasta el último día de su embarazo, es decir, más allá de la semana 14. Sí, aunque sea 8 meses, 9 meses de gestación, porque puede alegar que fue violada y no tiene obligación de presentar prueba alguna, denuncia, ni orden o sentencia judicial. Es decir, puede mentir y nadie puede contradecir esos dichos. Estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
Como veníamos explicando, los distintos puntos de este proyecto que se está tratando en la Cámara de Diputados sobre el tema de la legalización del aborto, ahora vamos a las conclusiones que nosotros podemos tomar de este proyecto. Y bueno, este proyecto garantiza que el aborto se haga sí o sí. Este proceso de elegir abortar, y bueno, el padre no existe. No figura en todo el proyecto la palabra padre, papá, gestante, hombre. No está presente, ni siquiera se lo nombra en este proyecto de ley. Desaparece. Otra cuestión es que el plazo de 14 semanas es eliminado si la mujer alega que el embarazo se produjo por una violación y no tiene obligación de presentar prueba alguna. El argumento de que este proyecto surge para defender a las mujeres pobres no aparece en ningún punto porque la gratuidad es para todas las mujeres por igual. El artículo 7 dice que el aborto debe realizarse dentro de los 5 días siguientes de cuando la mujer dice que quiere abortar. No hay nada respecto de un periodo de reflexión, de quizá ponerse a pensar, a evaluar los riesgos, nada, no hay nada. Sobre el tema de objeción de conciencia, prohíben la misma a las instituciones, es decir, hospitales fundados y administrados por congregaciones religiosas están obligados a realizar abortos y eso es contrario a su ideario o misión con la cual fueron creados. Además, ¿qué pasa si un hospital o una clínica no consigue profesionales médicos que quieran realizar abortos? ¿Qué pasa? ¿Los van a sancionar? Nada dice la ley respecto de esta situación, como tampoco nada dice la ley de dónde van a salir los recursos para afrontar los costos de los abortos. Entonces, ¿quién va a pagar el costo de los abortos? Porque la ley dice que las obras sociales y prepagas deben, en forma obligatoria, costear el costo de los abortos. Entonces, en esta situación, ¿qué pasará? Que todas las personas de una obra social, de una prepaga y de todo el país, incluso los que no la tienen, pagarán por estos abortos. Las obras sociales y las prepagas subirán las cuotas de todos los miembros para poder costear el pago de esos abortos. Sí, como está escuchando, si la ley se aprueba, nos subirán las cuotas a todos. Porque de algún lado tiene que salir el dinero para costear el costo de los abortos. ¿Y de dónde va a salir? De nuestros bolsillos. Y algo que es inconcebible. Este proyecto de ley establece cambios en el Código Penal que son de terror. Por ejemplo, si un profesional de la salud hiciese un aborto luego de la semana 14 y sin mediar la razón de violación, tiene una pena que va de 3 meses a 1 año de prisión. Sí, como lo escuchó bien, de 3 meses a 1 año de prisión. Menos de lo que se estipula por un robo. A alguien que roba le dan de 2 a 6 años de cárcel. Y presta atención a esto que diremos ahora. Se agrega un artículo al Código Penal para castigar al que obstruya la realización de un aborto. Textualmente dice, y cito, será reprimida
con prisión de 6 meses a 2 años e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, la autoridad de un establecimiento de salud o profesional de la salud que dilatare, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados. Ahora, si esta negativa lleva a que el aborto no se realice, por alguna razón los médicos dicen no podemos hacer el aborto, que esto y que el otro, entonces no se hace el aborto por más que la mujer lo pida. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Va a nacer el bebé y la pena se elevará de 2 a 5 años para el profesional si ese bebé nace. Es decir, si nace un bebé, el profesional de la salud puede ir a la cárcel de 2 a 5 años de tiempo. ¿Estamos todos locos? ¿Puede ir a la cárcel porque asiste a un nacimiento? O sea, el que practica un aborto fuera de término es menos castigado que el que, con su negativa a realizarlo, causa el nacimiento de un niño, algo equiparado a un delito. ¿Estamos todos locos? Repito, el que practica un aborto fuera de término es menos castigado que el que con su negativa a realizarlo causa el nacimiento de un niño. Yo no... Es terrible esto. Tampoco hay nada que prevenga la posibilidad de un aborto que se convierta en método anticonceptivo, un método anticonceptivo más. No hay nada que lo prevenga esto, ya que no prevé, por ejemplo, un límite a la cantidad de veces que una mujer puede apelar a esta práctica del aborto. Por caso, la ley boliviana, por tener un ejemplo, lo admite por una única vez. Entonces, se habilita al aborto como un método anticonceptivo más, pero que tiene un costo astronómicamente mayor al de un preservativo. Se calcula que hoy un aborto tiene un costo de unos 15.000 pesos contra 10 pesos o 20 pesos de un preservativo, dependiendo de si es común, si tiene o no tiene dibujito, con olores, con gusto a algo, si es de tamaño grande, si es extra suave o viene con espermicida. ¿Quieren una ley que habilite el aborto? Entonces háganla bien y no este mamarracho. Y una cuestión más. Habilitan el aborto hasta la semana 14. Ya en la semana 14 hace rato que el bebé tiene ya formado el aparato nervioso, que le late el corazón, que siente, que escucha. Es decir, la semana 14 ya es muy tarde, porque en la semana 14 es una persona que siente. Sí, ya siente. Por ejemplo, el dolor cuando le hacen un aborto. La muerte de un inocente de esa manera es tremenda. Ya nosotros subimos a nuestro sitio web un video al respecto que fue dado en la comisión de los diputados cuando iban a dar su testimonio determinadas personas. Es tremendo, es terrible. Estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y hoy estamos con el tema del aborto. Bueno, es lógico,
pero tratando de explicar lo que dice este proyecto que se está tratando actualmente en la Cámara de Diputados para que salgamos un poco de las consignas de barricada y podamos tener una idea más precisa de qué es lo que se está discutiendo, qué dice el proyecto, por qué dice tal cosa, cuáles son las trampas que tiene. Y bueno, el audio de hoy lo vamos a subir esta madrugada, supongo que ya mañana a la mañana va a estar subido y en línea por si lo quiere volver a escuchar a lo que estuvimos diciendo desde las 5 de la tarde. Son cosas muy pesadas porque, vuelvo a repetir, si quieren una ley de aborto, hagan bien la ley. Esta ley es invotable, no se puede tener una ley como esta. No puede ser que estén discutiendo esto. Y si lo llegan a aprobar, bueno, es demencial. Ya estuvimos diciendo algunos de los puntos. Y para reafirmarlo, ahora vamos a poner en el aire lo que decíamos el lunes pasado. Varios de los puntos que tocamos recién también están abordados acá, por si lo quieres volver a escuchar, porque a lo mejor no lo creyó, no puede creer lo que se está discutiendo en realidad, qué es lo que dice el texto de este proyecto de ley. Y que de aprobarse, bueno, de aprobarse será un desastre. Un desastre. Además de todas las cuestiones legales que ahora en el siguiente audio vamos a explicar. Preste atención justamente al tema legal. Por ejemplo, bueno, ahí va. El tratamiento de la ley del aborto que se realizará este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación. Hay muchas contradicciones e irracionalidades en el tema de la legalización del aborto que hemos ido comentando en nuestro programa. Una cuestión molesta es que en el proyecto de ley que fue presentado en el Congreso de la Nación, se plantea que el Estado pagará todos los gastos de los abortos, si la ley es aprobada, lógicamente. Pero no hay un solo artículo donde especifique de dónde saldrá el dinero para pagarlo, cómo se va a financiar. El problema en sí, además de ser ético, filosófico y científico, y sí, es económico. Los proabortistas dicen que en forma, bueno, es totalmente mentirosa, que hay 500.000 abortos clandestinos en el año. Entonces, hagamos una simple cuenta. El costo de cada aborto hoy en salud pública se calcula en 15.000 pesos. Entonces, multiplicando esa cifra de 500.000 abortos anuales, suponiendo que sea cierta, por 15.000 pesos cada uno nos da la tremenda cifra de 7.500 millones de pesos por año. Repito, 7.500 millones de pesos por año. ¿De dónde sacaremos esa monstruosidad de plata? Porque el Estado no la tiene. 7.500 millones de pesos cada año. Mamita, si tuviésemos esa plata, la cantidad de mejoras que podríamos hacer, como, por ejemplo, pagarles un buen salario como corresponde a médicos y enfermeras, nos alcanzaría hasta para duplicarles lo que hoy cobran en los hospitales públicos. Y algunos millones más quedarían para mejorar la infraestructura. Más remedios, atención social a las mujeres que sufren violencia y educar a la gente en la sexualidad responsable y para evitar enfermedades venéreas y hasta el SIDA. Pero, siempre hay un pero, el artículo 12 del proyecto de ley que fue cambiado la semana pasada, establece que si la mujer tiene obra social,
el costo será pagado por la obra social. Es decir, las obras sociales y las prepagas estarían obligadas a pagar el aborto. ¿Qué pasará entonces con este tema? Porque si es verdad que hay tantos abortos en la Argentina por año, las obras sociales y las prepagas quebrarían. Entonces, ¿qué harán las obras sociales y las prepagas para evitar quebrar? Aumentarán muchísimo la cuota. ¿Lo había pensado este tema? Y sí, a los abortos los terminaríamos pagando entre todos, y solo porque a algunas mujeres no se les dio por utilizar un método anticonceptivo como pastillas, DIU o cualquier otro de los tantos existentes y baratísimos. Todos terminaríamos pagando un método anticonceptivo que cuesta 15.000 pesos por cada embarazo no deseado. En fin, igualmente, ese número de 500.000 abortos al año es una descarada mentira, como tantas otras que esta gente ha dicho. Si se aprueba en el Congreso y el presidente promulga esta ley, todo quedará al descubierto cuando se den las cifras de la cantidad de abortos realizados por año. Ya van a ver, se los digo el 11 de junio del 2018, acuérdense de lo que les digo cuando se den las cifras reales sobre la cantidad de abortos que se harían al año si esto es aprobado. Y espero que mucha gente que apoya creyéndose esa mentira, luego pida disculpas y diga que se equivocó y se creyó ese cuento de los 500.000 abortos por año. Y un tema gravísimo también sobre este tema y el proyecto de ley presentado. La semana pasada comentamos que en los cambios aparecía la objeción de conciencia que podían hacer los médicos para negarse a realizar abortos, algo que en el proyecto inicial no figuraba. En el artículo 11 del nuevo proyecto de ley dice que el profesional médico que realice la objeción de conciencia deberá presentar por escrito la misma para no estar obligado a realizar abortos. Pero, otra vez, siempre hay un pero, el mismo artículo dice lo siguiente, voy a citar: la profesional no puede objetar la interrupción voluntaria del embarazo en caso de que la mujer o persona gestante requiera atención médica inmediata e impostergable. Cada establecimiento de salud debe llevar un registro de los profesionales objetores, debiendo informar del mismo a la autoridad de salud de su jurisdicción. Queda prohibida la objeción de conciencia en el ideario institucional. Fin de la cita. Entonces, repito, el médico no podrá negarse a realizar un aborto por objeción de conciencia si la mujer requiere atención médica inmediata e impostergable. Esta forma de redacción abre la puerta para el siguiente caso. Requiere un aborto y el médico, incluso el que hizo objeción de conciencia, no podrá hacer uso de tal objeción y deberá realizar un aborto sí o sí. Es decir, no dice el artículo que requiera, se refiere a una urgencia de carácter médico. Requerir significa pedir, solicitar, etc. Entonces, eso de la objeción de conciencia es una trampa para que sea aceptado este proyecto y luego los médicos, todos, estarán obligados a realizar abortos porque una mujer requiere que le hagan un aborto. Y encima, el médico puede ir preso, sí, así como lo escuchó. El artículo 17 de este proyecto de ley dice lo siguiente, voy a citar:
Artículo 17. Incorpórase como artículo 85 bis del Código Penal al siguiente. Artículo 85 bis. Será reprimida con prisión de 6 meses a 2 años e inhabilitación especial para el doble del tiempo de la condena la autoridad de un establecimiento de salud o profesional de salud que dilatare, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados. La pena se elevará de 2 a 5 años si, como resultado de la conducta descrita en el párrafo anterior, la mujer o persona gestante no hubiere podido acceder a un aborto en los casos legalmente autorizados. Fin de la cita. A ver si se entiende. Y preste mucha atención a lo siguiente. Si se aprueba esto tal como está, un médico que logre que un bebé nazca con vida podría ir 5 años preso. Repito, un médico que logre que un bebé nazca con vida podría ir 5 años preso. ¿Se toma dimensión de lo demencial de esto? Otra cuestión, varios centros de estudiantes de escuelas públicas de la ciudad autónoma de Buenos Aires anunciaron que desde este lunes y hasta el miércoles e incluso jueves en que se tratará el proyecto de legalización del aborto en la Cámara de Diputados, tomarán las escuelas. Pero ya el viernes hubo escuelas tomadas en donde no hubo clases. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Nada. Pero es otra muestra más que hay gentuza en este país que hace cualquier cosa con cualquier pretexto. Barbaridad tras barbaridad. Y es mucho más grave si tomamos en cuenta que son alumnos del nivel secundario. Así se están formando en la extorsión, en mezclar los temas, en seguir destruyendo la educación. Cualquier cosa vale para evitar el trabajo, esfuerzo, el estudiar. Y bueno, si no aprenden, es lógico que tengan bajo nivel. Este es otro de tantos ejemplos. Después no se enojen conmigo por decir las cosas que pasan. Yo no tengo la culpa. Y si no se aprueba, ¿qué van a hacer? ¿Van a prender fuego a las escuelas? ¿Y los padres? ¿Dónde están? ¿Qué pasa con los padres que no intervienen en esto o que los dejan hacer? Y como si esto no fuese ya algo totalmente demencial y desubicado, la Facultad de Arquitectura de La Plata hará un paro estudiantil el martes y miércoles para movilizar al Congreso. Filosofía y Letras de la UBA votó tomar desde el martes a la noche. Humanidades de Rosario también estará tomada. Allí se concentrarán estudiantes de diversas facultades. La última novedad sobre este asunto es que la juez María Elena Liberatori avaló las tomas diciendo que la toma de colegios por el aborto no es delito y pidió al Estado que no intervenga. Es decir, seguimos con jueces militantes que realizan fallos por adhesiones políticas y en contra de la ley vigente y de los derechos de las personas, en este caso, los que quieren ir a clases y a estudiar, a enseñar y a aprender, que es la función de la institución escuela y universidad también. Y
respecto de los militantes K que están en los centros de estudiantes, hay que decir que ellos nunca tomaron escuelas protestando porque Cristina Fernández de Kirchner, siendo presidenta, no habilitó ni pidió el debate por el aborto. Macri lo habilitó y ¿qué hacen? Toman colegios, protestan y dicen que si no sale, ¿qué quilombo se va a armar? Lo mismo para sus camaradas de la izquierda. También les recuerdo que esas expresiones políticas votaron en contra de extender las penas a los violadores y evitar que salgan libres antes de tiempo. Toda una gran contradicción. Pero esta gente ignora la Constitución Nacional, ignora que en su artículo 22 se establece claramente que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Esta es otra forma de amenaza, de extorsión, de apriete. Amenazas contra diputados que decidieron votar contra la legalización del aborto, hubo muchas. La mayoría fueron realizadas por WhatsApp, es decir, alguien distribuyó sus números de teléfono celular y les comenzaron a enviar amenazas de todo tipo, como insultos, advertencias sobre sus familias. Además, contra periodistas y gente que sale en televisión y radio. Por ejemplo, contra Mariano Obarrio o Amalia Granata, diciéndole que la van a ahorcar con un pañuelo verde. Y por el otro lado también el legislador Daniel Lipovetsky de Cambiemos y a favor de la legalización del aborto, y el exministro de Salud Ginés González García, que también está en esa posición, denunciaron presiones y ataques a hijos de legisladores por haber dicho que votarán a favor de la despenalización del aborto. Denuncia de un lado, denuncia del otro. Mucha gente está muy nerviosa, mucha gente que no tiene idea de lo que significa el artículo 22 de la Constitución Nacional, mucha gente fanatizada y violenta. Y también tengo que destacar que Vilma Ripoll, dirigente política de la izquierda, realizó declaraciones a una radio de Buenos Aires. Dijo que si no se aprobaba la ley para despenalizar el aborto, van a ir a tomar el Congreso de la Nación. Repito, Vilma Ripoll dijo que si no se aprobaba la ley en Cámara de Diputados, entonces van a tomar el Congreso de la Nación. Así son de antidemocráticos, contrario a la República, son fascistas. Y sí, son fascistas golpistas que no respetan a las instituciones. Tienen esa mentalidad de porquería de que todo se logra con violencia, ya que en las urnas nunca les va bien. Jamás una sociedad se va a suicidar votando a engendros como estos. Que me disculpen si no le gusta, pero a mí no me gusta lo que dicen y lo que hacen. Y además es ilegal. Lo mío no es ilegal. También Victoria Donda dijo otra barbaridad. Victoria Donda es diputada nacional por la izquierda peronista y aliada al kirchnerismo, y expresó en América Televisión lo siguiente, cito: "No todas las vidas valen igual". Repito, Victoria Donda dijo, no todas las vidas valen igual. ¿No todas las vidas valen igual? Piensa eso proviniendo de una familia de terroristas que pensaban lo mismo. Los nazis pensaban así. Todos los que quieren la eugenesia piensan así. Racismo puro. Y después se llenan la boca con los derechos humanos. Esta gente es peligrosa para las demás personas. Y sí, es peligrosa, porque avalan cualquier tipo de violencia y de destruir lo que son las instituciones con tal de que se imponga la ley, las ideas de ellos.
También este fin de semana hubo marchas pro vida en contra de la legalización del aborto en varias ciudades del país como Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Catamarca, La Pampa, Misiones, Salta, etc. Los proabortistas tienen gente muy sacada, muy violenta. Algunos también hay dentro de los que están en contra. Pero hay cuestiones que me han llamado mucho la atención en cuestión de violencia. Y sobre el tema de los proabortistas, tanto hombres como mujeres, tienen consignas que se dan de patadas con la racionalidad. Ya no digo con la ciencia, sino con el pensar un poco. Por ejemplo, una de las consignas que están distribuyendo es la siguiente, cito: no más muertes por abortos clandestinos. La penalización del aborto coloca a las mujeres en el dilema de decidir entre la muerte o la cárcel. Fin de la cita. Entonces, ya que está, podrían pedir por la despenalización de los robos, porque robos va a seguir habiendo. Si los despenalizan, sacan a los chorros del dilema de decidir entre la muerte o la cárcel. Dicen que no es una vida el feto, el bebé, como quiera decirle. Le dice que se informe, a la gente le dicen que se informe que no es una vida, y luego que lea de ciencia. A ver si se entiende el razonamiento. Ellos dicen muchas veces que no es una vida, que le dice que se informen y que lean sobre ciencia. Ajá. Y si no es una vida, si no tiene vida el feto, ¿cómo surge la vida? ¿Por un acto de magia? Me parece que los que se tienen que informar y leer de ciencia son otras personas. No tienen idea de lo que están diciendo. Algo inconcebible es este mensaje que les traigo ahora. A mí me llegó anoche, quizás esté dando vuelta desde antes, pero yo no lo había visto. Dice lo siguiente: ves a un nene tirado en la calle y lo primero que pensás es pobrecito, y seguís caminando. Si eso te chupa un huevo, que también te chupe otro el feto de una mujer que quiera abortar, porque por gente como vos que está en contra van a haber más nenes en la calle. Cuando me llegó esto, me indigné tanto, mire, no le voy a andar contando, ¿no? Pero le contesté lo siguiente: con esa forma de pensar, matemos a todos los pobres. ¿Qué le parece? Es el mismo pensamiento de todos los retrógrados de las grandes empresas que quieren menos población en países como el nuestro para que ellos tengan más recursos. Sigo esperando a ver si me contesta algo. Hasta el momento, antes de empezar el programa, no me contestó. Tengo muchas anécdotas más, pero con esto creo que ya es suficiente para ver que esta gente no tiene mucha idea de lo que quiere decir algunas de sus consignas. No digo todas, pero hay algunas consignas que son terribles. Oh sí, mire, le voy a contar una porque a mí en lo personal además me dolió, no solamente por tener un familiar, sino porque yo los amo a los chicos con Down, los amo a todos. Y realmente me dolió como ser humano, más allá de la familia. Por la red Twitter, los proabortistas difundieron en gran cantidad una imagen de una pintada en una calle que dice lo siguiente, cito: basta de Downs, aborto ya, fin de la cita. Esto ya demuestra lo que son muchas de estas personas.
Algo así no tiene adjetivos para calificarlos, me los guardo. Están fuera de lo que se podría llamar humanos. O su nivel de ignorancia es tanta que hasta habría que tenerles lástima. No sé, realmente no sé, pero el nivel de ignorancia es tremendo. O no es ignorancia y es solamente violencia, cinismo. Qué triste. En fin, si se aprueba la ley de aborto legal, en realidad se aprueba la pena de muerte, así de simple. Y un aspecto que muchas veces es desconocido o que no lo tienen en cuenta, o hay gente interesada que no quiere tenerlo en cuenta, es el tema del aspecto legal, porque el Código Penal argentino establece como aborto no punible el que se practicare a fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer, que es el llamado aborto terapéutico, o el que interrumpiere un embarazo fruto de una violación o de un atentado contra el pudor cometido sobre una mujer que esté en condición de idiota o demente. El código refiere por idiota a quien padece idiocia, no como un insulto. La idiocia es un trastorno caracterizado por una deficiencia profunda en las facultades mentales, congénita o adquirida, en las primeras edades de la vida. Y por demente, a quien padece un deterioro progresivo e irreversible de las facultades mentales, con graves trastornos de conducta. El Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 19, dice lo siguiente, cito: comienza la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Repito, para el comienzo de la existencia, en el Código Civil y Comercial, el artículo 19 dice que la existencia de la persona humana comienza con la concepción. En marzo de 2012, la Corte Suprema de Justicia Argentina precisó que el aborto es no punible en violaciones cometidas sobre cualquier mujer. Es decir, amplía lo que dice el Código Penal argentino. Y además indicó que no es necesario recurrir a la justicia para su realización. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que es el llamado Pacto de San José de Costa Rica, a la que Argentina dio rango constitucional, protege el derecho a la vida a partir del momento de la concepción. Esto está en su artículo 4, inciso 1. También, si usted quiere consultarlo, el Pacto de San José de Costa Rica está en nuestro sitio web, en la sección de documentos importantes. El pacto tiene rango constitucional, entonces, la Constitución establece que la vida es desde la concepción. La ciencia demuestra que hay un cuerpo. El Estado también lo hace, al pagar un subsidio a la mujer embarazada. ¿Desde cuándo? Desde su concepción. Esta última referencia evoca la decisión tomada por la entonces presidente, Cristina Fernández de Kirchner, de extender el otorgamiento de la asignación universal por hijo a la mujer desde el inicio del embarazo. Un gesto coherente con su posición a habilitar la legalización del aborto durante sus 2 mandatos. Es decir, se negó a que haya aborto legal, libre y gratuito. ¿Qué hará? ¿Qué posición tendrá ahora?
También el artículo 4 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, año de la creación de la Organización de los Estados Americanos, o conocido como la OEA, y de la posterior Convención Americana de los Derechos Humanos, volviendo al Pacto de San José de Costa Rica, bajo el título Derecho a la Vida, establece lo siguiente, y cito: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Fin de la cita. Félix Lonigro, profesor de Derecho Constitucional en la UBA, nos dice que el ordenamiento jurídico argentino ha tomado posición por la existencia de la vida desde la concepción. Dice lo siguiente: creo que una ley de despenalización sería inconstitucional porque acá está en juego el derecho a la vida del embrión protegido constitucionalmente. La Constitución también nos dice que los derechos no son absolutos, sino que se ejercen conforme a las leyes que los reglamentan y que, en cierto modo, los restringen, pero siempre en un marco de razonabilidad. Ahora bien, siguiendo con su idea, ¿no? Los mecanismos por los cuales se podría restringir la vida son el aborto, la pena de muerte y la eutanasia. En el caso del feto, restringir su derecho a la vida implica directamente eliminarlo. Entonces se pregunta, ¿qué razonabilidad hay en darle a una madre, que no es una autoridad, el derecho de quitar la vida de un feto? En el caso de la pena de muerte se trata de un delincuente y es un juez el que fija si corresponde esa pena. En el caso del aborto estamos hablando de alguien completamente inocente. No se cumple el principio de razonabilidad. Lonigro recuerda que también nuestro Código Civil ratifica la idea de la existencia de vida desde la concepción. Además, en la ley por la cual la Argentina adhirió a la Convención sobre los Derechos del Niño, que es la Ley 23.849, sancionada y promulgada el año 1990, como esta define que se considera niño a la persona desde el nacimiento hasta los 18 años, nuestro país hizo la siguiente reserva, cito: con relación al artículo primero de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción hasta los 18 años de edad. Entonces, si el aborto terapéutico y por causa de violación ya existe y es legal, ¿qué están pidiendo ahora los proabortistas? ¿Quieren que el aborto sea legal en cualquier circunstancia y que la decisión de hacerlo sea solo de la mujer? Además, que el aborto sea gratuito y pagado por el Estado. También vamos a recordar que el Código Penal argentino en su artículo 86 dice lo siguiente: incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior, que es el 85 que leímos hace un ratito, y sufrirán además inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperen a causarlo. El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible,
dice: primero, no es punible si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y si ese peligro no puede ser evitado por otros medios. Y segundo, si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente, en este caso el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto, y además la Corte Suprema amplió esta circunstancia a todo tipo de mujer, no solamente a las que tengan algún problema en cuanto a su entendimiento de la realidad. Pero cuando Argentina firma el Pacto de San José de Costa Rica y adhiere al Pacto de los Derechos del Niño desde la concepción, queda derogado el artículo 86. También la Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 23, podemos leer lo siguiente, y cito: dictar un régimen de seguridad especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia. Fin de la cita. Una norma como la que se discute no puede modificar una convención internacional ni la Constitución Nacional, porque el artículo 75, inciso 22 de la Constitución indica que las leyes tienen jerarquía inferior a los tratados internacionales y también, lógicamente, a la Constitución Nacional. Entonces, de sancionarse esta ley y luego promulgarse, o se reforma la Constitución y varios artículos de distintas leyes vigentes, o el Poder Judicial lo puede declarar inconstitucional y lo puede revotar. Las cosas en la Argentina se hacen bien o se hacen mal. Si las hacemos mal, después no nos quejemos de las consecuencias. Si es que, por ejemplo, en este caso, se aprobara la ley, fuera promulgada por el presidente de la Nación y todos empiezan a festejar, los que están pro aborto, con esa idea, ¿no es cierto? Pero después falta la instancia judicial y la instancia judicial no la va a pasar. Salvo que, bueno, no sé, haya una promesa de que en el próximo, en el término de un año, van a modificar la Constitución Nacional y distintos artículos de las leyes, y que Argentina va a denunciar en el sentido de dejar de adherir a tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica. Entramos en los últimos minutos de Se Pudrió Todo, transmitiendo desde Radio City en su frecuencia de 88.7 MHz de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y mientras estábamos con este tema del aborto, hemos recibido varios mensajes. Hay uno, miren, no es que yo lo quiero entregar atado, pero Marcos Muñoz, un amigo, un amigazo, me dice que les diga algo, pero no lo puedo reproducir. Es un chistonto como para tomar este tema tan serio con un poquito de humor, pero es muy subido de tono. No corresponde decirlo al aire, salvo que este programa después pase luego de las 22 horas en horario de protección al menor. Bueno, Marcos, un abrazo, muchas gracias por estar escuchando. Qué loco. Mirá si voy a decir eso en la radio. Marcos, ¿qué te pasa? Me echan. Nos cierran el programa, Marcos. ¿Qué te pasa, loco? Bueno, a ver. Ya para aprovechar estos últimos minutos del programa, vamos a hacer dos cositas. Al final, vamos a volver con Pilar Sordo,
que ya hace varios días que venimos dando sus conferencias, sus audios, y que tanto nos hace pensar sobre cosas tan simples que se nos pasan en la vida y no las pensamos, pero ella nos trae al mundo otra vez. Podemos estar de acuerdo o no con lo que plantea, pero no nos es indiferente lo que dice. Siempre es muy didáctica en sus explicaciones. Y antes, ahora mismo, vamos a hacer lo siguiente. Hemos visto todos, que los proabortistas, por ejemplo, dicen mi cuerpo, porque hablan así encima mucha gente, mi cuerpo, mi decisión y cosas por el estilo. Y justamente cuando este tema se empezó a imponer en la sociedad, hace más o menos un mes, me quedé pensando sobre ese dicho, y sobre ese dicho preparé algo que lo di como editorial el 13 de abril, justamente hace 2 meses. Lo escuchamos. Yo. Primero yo. Después yo y, si hay algo de tiempo, también yo. Sí, yo. Vos no. Me molestás. Yo te uso cuando me servís. Yo. Sí, yo. Mi cuerpo, mi vida. Yo. Vos no. Yo. En estos días se difundió por las redes sociales y luego por los medios como diarios, radios y televisión el caso de una madre que castiga e insulta a su hijo de 2 años y medio de una manera terrible, desmesurada, tremenda. Hasta dijo que lo iba a ahogar. Pero esto, que fue filmado y difundido por una señora que hacía trabajos domésticos en la casa, quedó como un caso policial prácticamente. Pero de este asunto me voy a detener en algunas cosas que decía la madre en medio de los gritos. Que quería más tiempo para ella misma, que necesitaba descansar, que tenía que hacer cosas de ella, que quería una vida mejor. Y lo engancho con el argumento que usan las abortistas y los abortistas, así, si les gusta más el lenguaje inclusivo, como dicen, y lo usan todo el tiempo, lo repiten todo el tiempo. ¿Y qué es eso que usan y repiten todo el tiempo? Es lo siguiente: es mi cuerpo. Mi cuerpo. ¿Por qué? Una de 2 cuestiones. ¿Por qué así? Porque esto es lo que muestra un problema que ya es cultural en mucha gente en la sociedad. La prioridad es yo, no el otro. El otro me molesta. Al otro lo uso cuando me hace falta. Yo. Mi tiempo, mi cuerpo, mi vida. El hedonismo en su máxima expresión, el individualismo, el egoísmo, el no reconocer al otro como parte de nuestra vida. Es el hay que disfrutar de la vida, hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero. El otro no me importa, que el otro haga lo que quiera. Hago lo que me viene en ganas, hago lo que me gusta, hago lo que me conviene. Hay que disfrutar de la vida. Estas actitudes, estas formas de pensar la vida,
nos revelan mucho sobre la sociedad en que estamos viviendo. A mucha gente le cuesta tomar al otro como una persona más en nuestra vida. Somos sujetos sociales, no somos individuales. No podemos vivir ni satisfacer todas nuestras necesidades viviendo solos en una cueva. El otro, incluso los hijos, no entran en esta ecuación para mucha gente. Hasta los hijos son molestos para el propio disfrute de la vida. En los medios de comunicación se ha difundido, por ejemplo, testimonios en el ámbito de la discusión por el aborto, de mujeres que se arrepienten hasta de haber tenido hijos. Hasta ese punto llega la propaganda a favor del yo. Es no poder ver la vida como un todo. Solo el yo. Los psicólogos saben muy bien, al igual que los sociólogos, que esto es un mal de la sociedad actual. Lo peor es que hay psicólogos y sociólogos que se contradicen apoyando, por ejemplo, el aborto. Porque apoyan también otro tipo de cuestiones, como, por ejemplo, el disfrute del fitness, el adorar el cuerpo personal, y contradiciendo sus propias profesiones no lo ven como algo que es un problema, que es una exageración del yo. Otros, claro que no, y lo explican muy bien. Es una patología. Sí, porque es un problema muy serio cuando nos encontramos con una persona a la que le cuesta y hasta niega el construir una vida con los demás. No puede percibir que los demás también son parte de su familia, de su vida. Por ejemplo, cuando vamos a comprar comida a un almacén, ¿qué compramos? ¿Qué sé yo? Un montón de cosas. Puede ser un frasco de dulce. Ahora, ¿quién vende el dulce? Porque si no fuera por el almacén, yo no puedo comprar ese dulce, dependo de otro. Y el almacenero solo puede tener ese dulce si alguien se lo distribuyó desde la distribuidora. Y la distribuidora lo recibió a su vez de la fábrica. Y en la fábrica hay gente que está trabajando para que vos tengas tu dulce en tu mesa. Y para poder tener un dulce, hay gente que trabaja en el campo produciendo azúcar, produciendo fruta. Todos dependemos de todos. Nadie puede abastecerse solamente a sí mismo. Sobre todo si tiene esa idea del yo, el disfrutar de la vida, hago lo que quiero y quiero todo lindo, hermoso y precioso, quiero todo cómodo. Es decir que para esta gente tampoco existe el irse a vivir sola a una cueva. Además, hasta en lo sexual, si va sola a vivir en una cueva, no le sirve porque necesita a otra persona para que le dé disfrute, para que le dé placer. Lógicamente que cuando se logra el placer ya lo corta y chau. Hasta después veremos cuándo. Negar hasta los propios hijos, eso es patológico. Hay un problema que ya no es individual, porque se repite socialmente en millones de personas, es decir, es una patología. Por más que a alguno no le guste, es una patología. Y es una patología en donde el amor, el cariño, no tienen cabida, no entran. No registro al otro como un par, como un complemento, como alguien con el que mi vida no es plena sin el otro, no puedo disfrutar de la vida sin el otro. El estar encerrado en sí mismo y no registrar a los demás
tiene que ver con las propias emociones. Tiene que ver con el tener o no tener condiciones afectivas. Es como un gran autismo social. Un gran autismo en donde nos limita el poder sentir a los demás, sentir amor, cariño y hasta incluso si quieren bronca y odio. No importa. Y sí, no importa. Qué mal que estamos, qué falta de unidad, de solidaridad con el otro, ponerse en el lugar del otro, apoyarse en el otro, vivir con el otro. Y entonces el ser humano queda ahí en una posición muy difícil en el mundo actual. Por eso me gusta lo que dice Pilar Sordo en este audio, y así vamos a ir cerrando nuestro programa, con el atreverse a hacer preguntas sobre qué nos pasa y por qué. Hola. Generalmente tenemos la sensación a lo largo del día que hay pocas cosas que podemos elegir. Y probablemente es cierto, porque tú, yo y todos y todas tenemos permanentemente muchas obligaciones que cumplir, que la verdad que no son opcionales. No podemos decir esto no lo quiero hacer y por lo tanto lo dejo de hacer. Hay que hacerlo. Sin embargo, hay un espacio que parece invisible, que es chiquitito, donde uno puede primero preguntarse. Y aquí hay un punto que quiero reflexionar con ustedes, que es la escasez de preguntas que nos hacemos todos los días. Funcionamos como en automático, sin preguntarnos nada. Y aumentar la capacidad para poder preguntarse de una u otra forma tiene la gran ventaja de que aumenta nuestros ejercicios de libertad, o por lo menos la sensación sobre ella. ¿A qué me refiero con eso? A que uno en el día, por ejemplo, al despertar, tengamos la capacidad de preguntarnos cómo estás, cómo te sientes, cómo está tu vida. Evidentemente eso no lo hacemos muy seguido porque le tenemos pavor a las respuestas, ¿no? Y eso genera que tengamos que tomar decisiones frente a las cuales muchas veces no estamos ni preparados ni con ganas de poder hacerlo. Nos consumen tal vez los miedos. Por lo tanto, hay que atreverse a hacer preguntas. Hay que atrevernos a poder hacernos preguntas. A preguntarnos, por ejemplo, si queremos o no queremos comprar regalos de Navidad el mes de noviembre. A preguntarnos, por ejemplo, si es necesario o no necesario comprar tal o cual cosa. A preguntarnos si tengo o no tengo ganas o me aporta en algo ir a tal o cual fiesta, matrimonio, cumpleaños al que me están invitando. Y empezar de alguna manera a ejercitar esta libertad individual de poder un poco decidir dónde queremos estar, con quién y de qué forma. Aumentar la capacidad de preguntas es clave para empezar a aumentar esta sensación de sentir que sí, que hay espacios de elección. Después hay que empezar a ver dónde podemos elegir, porque a lo mejor podemos elegir cómo me muevo, dónde voy. Y dentro de las cosas que sí tengo que hacer a lo largo del día, tal vez elegir la forma o el modo en el que voy a hacer esas situaciones. La actitud, que al final tiene que ver con esto mismo, no estoy diciendo nada nuevo, es la forma en que yo decido vivir esta u otra situación. Entonces, creo que es importante en este mundo loco, rápido, acelerado que vivimos, quizás con tan poca conciencia de nosotros mismos, que tengamos la capacidad de aumentar esta conciencia, de empezar a tener cada vez más pautas que nos hagan mirarnos a nosotros todos los días, y que en estas pautas de estarnos mirando, de una u otra forma podamos sentirnos más libres y nosotros teniendo como el control de nuestras vidas. La sensación de que la vida nos controla es cada vez más frecuente
estos aparatitos por el cual yo estoy grabando este video, producen la sensación de que ya nos están controlando ellos nuestra vida. Lo mismo pasa con otras redes sociales que yo no manejo, pero que sí invaden mucho el mundo privado y de la intimidad. El cuánto vemos televisión, cuando apagamos o prendemos la tele, cuando apagamos o prendemos la radio, cuánto espacio de silencio hay en nuestras vidas, cuánto comemos y qué comemos. Todos esos son espacios de libertad, que efectivamente dependen de nosotros y que no tenemos mucha conciencia de que podemos elegir en relación a esos ámbitos. Y eso determina cuánto vamos a dormir, el tiempo que pasamos en pareja, el tiempo que pasamos con nuestros hijos, el tiempo que pasamos con nosotros mismos. Y también determina nuestra salud, determina nuestro peso, nuestra estética, nuestra forma de funcionar a nivel físico, psicológico y espiritual. Determina nuestra espiritualidad, y no me refiero al tema religioso, me refiero al tema de la trascendencia, a la búsqueda de sentido, que hoy día debe ser quizás lo más importante que le preocupa al ser humano, el para qué estamos haciendo todo lo que estamos haciendo. Así que te quiero dejar esta semana trabajando en este tema, en las preguntas para que las aumentes en tu vida, en las reflexiones de tu capacidad y tus campos de elección, qué puedes elegir y qué no, para que aumentes tus campos de elección y te des cuenta que hay muchas más cosas que sí puedes elegir y que no te estás dando cuenta, para que las elijas a tu favor y para que nuestro grado de cómo llamarlo, de autoconciencia mejore a lo largo de esta semana. Les mando un beso enorme. Gracias por empezar a meterse en esta aventura de esta nueva forma de comunicarnos que es este canal de YouTube. Y hasta la próxima. Nos vemos. Muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde con un tema tan importante como este que hemos estado desarrollando. Muchísimas gracias y hasta mañana.